Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Es lo que hay, en el programa número 11. Así que gracias a todos por estar, por escuchar. En este caso hoy tenemos un programa muy especial. Estamos con una primera charla, tendremos con Elena Casas. Ella es medievalista, es especializada en historia de las mujeres e investigadora en la Universidad de Padua. Ella, además de trabajar investigando, sobre todo toda la etapa de las mujeres en el medioevo, también realiza fanzines feministas. Ella, si la quieren buscar en Instagram, está bajo el nombre de Femina Verbipotens. Y bueno, realiza talleres y divulga esta práctica que es de hacer fanzines, que es serían como panfletos, digamos, feministas, pero realizados de una manera manual, muy bonita. Es muy creativo, es un trabajo muy creativo, muy bonito, que realiza y que además difunde. Así que bueno, es un placer tenerla en este programa, en el que vamos a hacerle un montón de preguntas sobre la época medieval, el rol que ocupaban las mujeres. Primero, es una época muy larga, en la que se vislumbran nombres así de conquistadores, de reyes, de guerras, de enfrentamientos, pero bueno, ¿qué estaba haciendo el resto de la gente, no? Sobre todo, ¿qué hacían las mujeres? Y, y bueno, para eso está Elena, para respondernos todas estas preguntas. Así que muchísimas gracias, Elena, por estar aquí en Es lo que hay. Hola, buenos días. Yo encantada de estar aquí y muy agradecida de que me hayas invitado. Bueno, gracias a ti por estar y contestar nuestras preguntas. Primero quería que nos pongas un poco en contexto. ¿Qué época es la época medieval? ¿Qué años conlleva? ¿De qué momento estamos hablando histórico? Cuando hablamos de época medieval nos referimos a ese tiempo que transcurre entre el año 476 y 1492. Son muchísimos años, desde el siglo V hasta el siglo XV, y efectivamente digamos, los límites de esta época medieval son totalmente eurocéntricos y son orientativos, claro está. Nos sirve a los historiadores para orientarnos y para dividir el tiempo. 466 es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente y 1492 es el mal llamado descubrimiento de América, que pues haciendo esta revisión histórica que se tiene que hacer, pues yo hablaría del genocidio y de la colonización de los españoles e europeos después del continente americano. Y también en la península ibérica se habla de 1492 como la caída del reino de Granada, el último bastión musulmán de lo que después será España, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que, siendo un periodo tan largo, claro, hay como un resumen, ¿no?, necesario, pero es como que se conocen las mujeres que fueron reinas o que estaban en la nobleza, pero me interesa saber qué hacía el resto de la población, ¿no? ¿Qué hacía el resto de las mujeres? ¿Qué roles ocupaban? O sea, encontramos a la nobleza y, por otro lado, ¿qué nos encontramos?
Por otro lado, encontraremos, por ejemplo, payesas, es decir, mujeres trabajando la tierra. Encontraremos nodrizas, que eran esas mujeres que amamantaban los hijos de familias bienestantes, de familias adineradas, es decir, era un trabajo remunerado. Y encontraremos, por ejemplo, las beguinas, ¿no? Que es un movimiento de mujeres al que yo dediqué mi tesis doctoral y ellas nacen en el siglo XI aproximadamente y se expanden por toda Europa. Son mujeres dedicadas a la espiritualidad, al margen de la iglesia, es decir, no forman parte de ninguna orden religiosa, no están bajo el mando ni el control de la iglesia. Algunas viven juntas, otras permanecen en la casa materna, algunas también viajan y se dedican al trabajo asistencial. Las encontramos cuidando de leprosos, las encontramos acogiendo niñas de los orfanatos a las que después enseñan a leer y a escribir. De hecho, las beguinas tienen un vínculo súper importante con la educación de las niñas y estas mujeres también escribieron, muchas de ellas, y fueron místicas, también fueron profetisas, es decir, digamos que el rol de las mujeres en la época medieval es muy amplio, ¿no? Tenemos una idea muy, muy equivocada de esa mujer medieval encerrada en casa, subyugada al hombre, de una época medieval oscura, ¿no? Sucia, que creo que desde la perspectiva feminista hay que revisar. Claro, es súper interesante. Em, ¿Qué sabes también de las nodrizas? ¿Cómo era el trabajo que realizaban? Es un tema que me parece fascinante y leí un estudio hace poco que es una recopilación de artículos académicos que si os interesa el tema realmente es una maravilla, se llama La leche polifónica sobre nodrizas en la época medieval. Y las investigadoras de este estudio insisten en el monopolio masculino del comercio de estas nodrizas y en el protagonismo de los hombres como sujetos fiscales de las contrataciones. Es decir, detrás de estas contrataciones de las nodrizas hay siempre hombres y muchas veces es el deseo masculino el que lleva a contratar una nodriza. Es decir, que sí hay deseo por parte de las madres de amamantar a sus propios hijos. De hecho, la documentación desvela que en muchos casos, ¿no?, contratar nodrizas era cosa de hombres y que el deseo de las madres de amamantar y criar a los propios bebés era una realidad patente, especialmente entre la nobleza, que era aquellos, ¿no?, que se podían permitir el contratar y pagar a otra mujer para que diera el pecho a su hijo. Bueno, viendo todo el trabajo que realizaban, también la pregunta un poco es, a lo largo de estos años, que son muchos, pero ¿por qué se da esta ausencia de la figura femenina? O más que nada, ¿por qué no hay información? ¿No? ¿Por qué no nos llega la información? Eh, claro, hay que estar investigando, si no los roles que ocupaban o qué hacían, no, es difícil de saber. Es como que hay como un vacío, ¿no? Bien, como decías, la época medieval engloba muchísimo tiempo y por lo tanto la política sexual cambia, se transforma en función de muchos factores, ¿no? Hablaremos de política sexual cuando nos referimos a las relaciones entre hombres y mujeres, pero también a las relaciones que hombres y mujeres mantienen con el propio cuerpo, es decir, con el propio hecho de ser hombre o ser mujer. Si la mujer medieval está ausente en algún sitio, es solo en nuestro imaginario patriarcal, porque la mujer medieval está presente en todos los espacios de la vida cotidiana, del poder, como dijiste, ¿no? Como las reinas, que tenemos muchos ejemplos de reinas gobernantes, mujeres que gobernaron con autoridad, es decir, con el reconocimiento de la población. Pero también tenemos mujeres, seguro que nos viene a la mente, ¿no?, dentro de los conventos. Los conventos podían ser espacios de libertad porque las mujeres que ingresaban en esas órdenes religiosas podían evitar así también el matrimonio, que seguramente sería su destino fuera de los muros de los monasterios. No hay que tener esa idea de las mujeres encerradas, de la clausura. Los conventos, los monasterios en la época medieval
tenían una vida bastante conectada con el día a día fuera de los muros de los conventos. La idea de la clausura y ese encerramiento es más de la época moderna que no de la época medieval. Y las monjas podían aprender a leer, podían aprender a escribir, podían aprender a cantar, a tocar un instrumento, a escribir poesía. De hecho, los monasterios son espacios de cultura en la época medieval. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las plazas, a las calles de la ciudad, encontraremos a mujeres que trabajan, mujeres que son maestras, mujeres que trabajan en los talleres, es decir, trabajan de cosedoras, trabajan de tejedoras, trabajan el arte del cotón, del algodón, perdón. Es decir, la idea de la mujer encerrada en casa es falsa. Eso es una construcción que hacemos nosotros, ¿no? De una época medieval oscura, de una época medieval sucia, en que la mujer tenía un papel secundario. Además, encontramos también mujeres que son sanadoras, mujeres que son parteras, ¿no? Etcétera. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XIII nacen las primeras universidades y que son fundaciones masculinas, que además vetan el acceso a las mujeres a esa educación y se institucionalizan muchos de los oficios, de las tareas que llevaban a cabo las mujeres. Por ejemplo, la medicina. Esta es una importante tarea que llevaban a cabo las mujeres porque los cuerpos eran, digamos, templos que cuidaban estas mujeres que, como decía, ¿no? se transmitían el saber de unas a otras, de madres a hijas. Algo más que me gustaría saber es esto de cómo se demoniza la figura femenina, eh, cómo se da este rótulo de bruja, ¿no? De quién ejercía la brujería, digamos. Es decir, ¿qué tareas ejercían estas mujeres a las que se las persigue? Eh, bueno, se realiza una cacería, ¿no? Tremenda de este grupo de mujeres. Bien, a lo largo de los años y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIV, va desarrollándose una progresiva demonización de las mujeres que salen de la norma patriarcal. Este es un proceso que se acelera a partir de la gran epidemia de peste que ocurre en 1348, porque supuso un gran impacto en la mentalidad colectiva. La sociedad necesita dar respuesta al porqué de tanta muerte. Tengamos en cuenta que la peste termina con prácticamente la mitad de la población europea y encuentra la sociedad de esos culpables, ¿no? Entre ellos, pues la comunidad judía y las mujeres, es decir, las que después serán acusadas de brujas. En ese sentido, debemos pensar que concretamente Cataluña, conserva el código más antiguo de Europa que legisló por primera vez sobre brujería. Se trata de una ordenación de 1424 hecha por el conde del Pallars y que está integrada en el libro de costumbres y ordenaciones de las Valls d'Àneu. Es muy habitual que estas condenas por brujería vayan acompañadas de acusaciones por infanticidio, envenenamiento del marido o de otros. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la mortalidad infantil en tiempos medievales era súper alta. En segundo lugar, que entre las clases sociales más humildes, las mujeres atendían a los enfermos antes de que lo hiciera el médico, que solo era llamado en casos súper graves. Y incluso entre la nobleza, las mujeres eran las que conocían los remedios, hacían sortilegios, utilizaban amuletos y elaboraban ellas mismas las medicinas. Todo esto está súper documentado. Pero la línea que separa la magia de la brujería en la época medieval era muy, muy fina. Si eres una mujer rara o vivías sola o tenías conocimientos de medicina, de plantas o eras partera, etcétera, y alguien se fijaba en ti, eras susceptible de ser acusada de brujería y cargar con las culpas de algún suceso que también podría ser pues la pérdida de la cosecha, ¿no? O muerte de ganado. También hay acusaciones de haber matado el ganado por brujería, ¿no?
Aún así, también es importante que tengamos en mente, ¿no?, que la gran cacería de brujas, como algo sistematizado y organizado a nivel europeo, es un fenómeno propio de la Edad Moderna, no de la época medieval, sino que ya es a partir del siglo XVI y XVII, ¿no? Muchas veces se asocia la cacería de brujas en tiempos medievales, y eso no es cierto. Sí que se inicia esa demonización, hay esas ordenaciones, como he dicho antes, la del Conde de Pallars, de las Valls d'Àneu, en 1424, es decir, hay pues un inicio, ¿no?, en esta época medieval, pero que se perpetúa y se lleva a cabo en época moderna. Ahora te voy a pedir si me encantaría que cuentes una figura que me llamó mucho la atención, que es la hermana de Carlomagno. Cómo es la vida de esta mujer, y esto va atado a otra pregunta que es, a mí me llama la atención siempre porque hay un relato hegemónico que hasta el día de hoy conocemos los procesos históricos, porque este señor hizo esto, este otro hizo aquello, entonces hoy llegamos a estar, no sé, Europa se llama Europa porque uno, dos y tres, pero bueno, todo lo otro que está sumergido y que da lugar a que todo esto otro pase, no se da a conocer. Bien, es muy interesante la pregunta. De hecho, es el gran tema, la gran cuestión de la historia de las mujeres, sobre todo en época medieval, porque todavía tenemos muchos prejuicios sobre, como decíamos antes, ¿no?, la presencia en la vida cotidiana de estas mujeres que vivieron en tiempos medievales. Mucha gente, yo diría todo el mundo, ¿no?, le suena como mínimo Carlomagno. Lo han oído por ahí, aunque pues no te sepan decir mucho, ¿no? Pero nos suena el nombre. Pero muy poca gente sabe que su hermana se llamaba Gisela y que fue una mujer muy importante en lo que los historiadores llamamos el Renacimiento carolingio, que fue un periodo de renovación de la cultura y de impulso de esta cultura. Gisela, como digo, fue la hermana de este señor. Ella se hizo monja y fue abadesa de un convento, y allí organizó una biblioteca súper importante, enorme, y además supervisaba el scriptoria, que es lo que se llama, en época medieval los estudios de escritura de libros y de copia de libros, que evidentemente se hacía a mano y lo hacían las monjas. Por lo tanto, esta mujer era una mujer muy inteligente, dedicada a la escritura y a la lectura, y tuvo evidentemente pues un papel muy importante en esta renovación del movimiento cultural del momento, ¿no? Gisela fue llamada una femina verbipotens por parte de un señor también pues muy importante por la cultura del momento, que era el Cuino de York. Este señor también pues es más o menos bastante conocido. Y femina verbipotens significa mujer de palabra fuerte, mujer que domina la palabra. Y de hecho cogí este término para pues, dar nombre a mi proyecto de fanzines, de divulgación de la historia de las mujeres y de autoedición, que es pues el proyecto que llevo a cabo desde 2017, más o menos. ¿Y por qué crees que se da que algunos relatos llegan al día de hoy y otros no? ¿Qué tiene peso, no? ¿Qué es lo que hace que... Claro, porque esto después configuran la idea que uno tiene de la historia y de cómo pasaron las cosas y de qué fue importante y qué no. Y en realidad en el relato eh, se toman decisiones, ¿no? Decisiones que al día de hoy hacen que uno crea, incluso ejercen su fuerza sobre la identidad de los lugares. Todo esto es como... es muy poderoso también, ¿no? Creer que las cosas se dan de una manera y no de otra. Y, y un poco me gustaría saber a qué crees que se debe, ¿no? Que se da un relato y no otro, ¿no? Como otro queda sumergido y no se da a conocer. A ver,
cuando se estudia el origen de Europa como entidad cultural, como territorios interconectados, se sitúa en este momento el surgimiento de la Europa que conocemos hoy, en el siglo IX, con el reinado de Carlomagno. A ver, este señor fue pues un colonizador, un conqueridor, como tantos otros, ¿no? Y la razón por la que se estudia como se estudia es porque tenemos todavía una visión muy progresista de la historia, basada en el poder y en la guerra, en la violencia como manera de hacer política, que como digo es una visión muy patriarcal, y estudiar la historia desde el punto de vista de las mujeres nos da otra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de la construcción de las relaciones, la transformación de estas relaciones a través de inputs culturales, de otra manera de hacer política, ¿no? De esa autoridad que se genera y que no se impone por la violencia. Y aquí podríamos hablar también de algunas mujeres que gobernaron de forma diferente, como por ejemplo tenemos el caso en Cataluña de Ermessenda, que fue una condesa catalana muy importante, muy conocida, y que ella gobernó después de la muerte de su marido, gobernó después de la muerte de su hijo y gobernó junto a su nieto. Ella pues nos da un ejemplo, ¿no? de otra perspectiva de lo que llamaríamos el poder. Y yo creo que parte de esta tarea que tenemos las historiadoras es aplicar esa perspectiva y también estudiar la historia desde lo que decía antes, ¿no? Que es la política sexual, que es cómo cambian estas relaciones entre los hombres y las mujeres y cómo esto nos puede dar una lección también en el presente de cómo analizar la política y qué es política y qué es simplemente violencia, guerra y imposición de la balanza del poder. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder las preguntas, por todo lo que contás. Me parece un lujo tener un especialista de esta época porque hay mucho que no se sabe, que como que no nos llega, ¿no? Y además es una época tan larga que, no sé, genera mucha confusión. Pasaron muchísimas cosas, además de lo que dices, ¿no? Siempre desde... Es como la historia de la organización de Europa, ¿no? De cómo se configuran. Claro, los relatos hacen hasta la identidad de los lugares y, bueno, siempre me llama la atención eso, ¿no? Que el que hace el libro de historia que dice, bueno, no, esto no era tan importante, este tipo sí, ponelo con mayúscula, este no, y todo lo otro que no existe que queda por debajo y que no nos llega, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí en Es lo que hay, en este programa número 11. Y bueno, suerte también con tus proyectos de fanzines. Y te mando un abrazo, Elena. Gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ti, yo encantada de hablar de este tema siempre y encantada también de que me interese, ¿no? Porque al final mi objetivo también es divulgar, aparte de investigar y sacar, ¿no? Fuera de la academia todo aquello que sea posible para que pues no permanezca ahí encerrado todo ese conocimiento. O sea que muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer. Es lo que hay. Ahora en la segunda parte del programa vamos a estar con Yolanda Pérez. Ella es cantante, cantautora, también es guitarrista. Y bueno, Yolanda nos va a contar un poco de los inicios de su carrera y cómo fue este recorrido hasta el día de hoy. Así que gracias, Yolanda, por estar aquí en este programa de Es lo que hay. Gracias a ti por invitarme a este espacio, a este canal. He estado escuchando los diferentes programas y me parece muy interesante donde se visibilizan los trabajos del mundo del arte de las mujeres. Muy necesario. Contanos un poco cómo empezó tu carrera,
cómo es tu primer contacto con la música y cómo llegas al día de hoy como cantautora. Pues mi primer contacto con la música fue en la infancia. Estudié música en el Conservatorio del Liceo. En la adolescencia, bueno, no acabé la carrera de música. Era una forma de pedagogía musical tremendamente estricta y para mí muy aburrida. Sobre los 18 conocí a Adolfo Osta, formamos un dúo y hacíamos conciertos en el espacio de las calles del Gótico. Éramos como 4 o 5 grupos que nos íbamos combinando y allí también conocí a Rosa Zaragoza, que había escuchado algunas composiciones mías que le gustaron y me propuso incluirlas. Fueron 2 temas que incluyó en su primer disco, que era un disco de vinilo. Ya sobre los 20 años, 21 años, me fui a vivir a Lisboa y con María Joao formamos un dúo de música popular portuguesa. Con ella también tuve pues, el primer contacto con la música de Brasil y ahí quedé prendada de la música brasileña, tanto MPB como bueno, diferentes intérpretes que me encantaron, como Caetano Veloso, Cássia Eller, María Rita. Y bueno, volví a Barcelona en el año 92. Estuve poco tiempo, viajé a Berlín y allí, bueno, tuve una experiencia fantástica porque cuando llegué a Berlín las amigas me explicaron que los músicos, lo más habitual era que se hiciera una ruta por los bares de Berlín y la táctica era pues entrar en el bar, hablar con la persona que lo llevaba y explicarle qué tipo de música hacías y a seguir pues bajaban la música de ambiente que hubiera y te ofrecían ese espacio durante 10 minutos, un cuarto de hora y después el público que te había escuchado pues aportaba, vamos, lo que es hoy en día la taquilla inversa y bueno, para mí fue una experiencia que, bueno, cuando estaba allí pensaba, no estaría nada mal que esto sucediera en Barcelona, ¿no? Y pudiera suceder, porque es una forma de abrir el abanico, ¿no? Muy interesante. Y ahí, bueno, empecé a animarme, ya tenía muchas composiciones propias y al volver a Barcelona conocí a María García y, bueno, ella siempre me insistía en que quizá era el momento de grabar un disco, de hacer una recopilación de los temas que más me gustaran, que era, pues bueno, fueron 10 o 15 años de ir componiendo y guardarlos ahí en el cajón. María me puso en contacto con un músico de Hospitalet que me facilitó el contacto del productor musical Jordi Armengol. Y bien, pues con Jordi grabamos el disco en 2012. Hicimos varios conciertos de presentación del disco junto con Jordi Armengol, Adri Faura, Seriño Moreira y Miguel Bao. Y bueno, ya en el año 2018 formé el grupo Maloca, que era, bueno, un sueño que tenía hace tiempo de un repertorio que me encantaba de música de Brasil, con músicas de Cássia Eller, interpretadas por María Rita, Simone, Caetano, y
Y entonces formé el grupo Maloca, que es con el que estoy ahora, que está formado por Nat González al bajo, Laura Blanco al teclado, Mercè Rebos a la batería y Raquel Navarro en la percusión menor. Ese repertorio eran músicas fuera de los estándares más oídos de la música de Brasil. Temas que hablaban de las relaciones amorosas, de las mujeres que huían de esas relaciones posesivas, de cómo liberarse de ese tipo de relaciones basadas en el amor romántico y asfixiantes, de las músicas que hablaban de la vida de las gentes de Brasil, y eran músicas que debían sonar interpretadas por mujeres, y tuve la gran suerte de conocer a estas 4 mujeres que tienen una trayectoria muy diferentes entre sí, pero con una formación y un currículum increíbles. Tenemos un buen rollo en el grupo increíble, nos lo pasamos en grande. Y ahí estamos. Bueno, nos pilló cuando empezamos en 2018, después vino la terrible pandemia, ahí hubo un parón. Y después de la pandemia retomamos, no tiramos la toalla y ahí estamos dando lo mejor. El último concierto fue ahora el día 3 de junio en Lleialtat Sancenca, el anterior fue en el Auditorio de San Martí, y ahí están los vídeos en nuestro canal de YouTube de Maloca. Bueno, genial que estés en tantos proyectos y bueno, voy a poner también los links de Maloca para que se pueda escuchar y para estar al tanto de sus conciertos, así podemos ir a verlos. Actualmente también estás componiendo tus temas, ¿no? Y bueno, actualmente es lo que estoy haciendo, y aparte mi trabajo de composición en solitario, que bueno, en poco tiempo supongo que estoy preparando nuevos temas para un nuevo disco. Y ahí es en lo que estoy actualmente. Y estás también musicalizando poemarios, ¿no? Contanos de ese proyecto también. Y ahora estoy en un nuevo proyecto que me apasiona, porque él me apasiona. Estoy musicando poemas del cancionero de Fernando Pessoa. Bueno, me alegro mucho, qué bueno saber que estás en tantas cosas y bueno, que próximamente va a haber más oportunidades de escucharte. Hablando de escucharte, me encantaría presentar, que es un tema, grabado anteriormente, pero es una canción que se llama Vive, que me encanta y bueno, me la ha pasado Yolanda para poder compartirla con todos vosotros. Vive, ya te falta poco para volverte loca en esta moderna ciudad. Sueña durante el día, sueña que luego llega la noche y empiezas a razonar. Caso de lo que dice la gente, si eres diferente es lo mejor que te pueda pasar. Salir de lo estipulado
es lo más aventurado que puedas imaginar. Somos todo lo que no hicimos, mirando siempre el río que no nos atrevimos a cruzar. Déjate la piel en lo que más te importa. Dicen los ancianos que la vida es corta. De tanto pensar, vive, no tengas tanto miedo, ese quiero y no puedo, te deja fuera de lugar. Somos todo lo que no hicimos, mirando siempre el río que no nos atrevimos a cruzar. Déjate la piel en lo que más te importa. Dicen los ancianos que la vida es corta. Bueno, me encanta esta canción. Gracias, Yolanda, por compartirla con nosotros. Ahora dejaré el link de abajo también, para que además de las novedades puedan escuchar este disco de ella que está en Spotify y que son todas composiciones propias. ¿Crees que el arte es una herramienta de transformación realmente? ¿Crees que puede cambiar la vida cotidiana de las personas? Bueno, el arte, yo diría que para mí la vida sin arte, bueno, es que tampoco me la puedo llegar a imaginar, pero sería tremendamente aburrida. En el arte encontramos todo aquello que no sabemos cómo expresar. Una pintura, una escultura, una composición musical. Tanto el artista como la artista vuelca ahí todo lo que quizá ni siquiera conocía de sí misma, ¿no? Y la que observa encuentra en ese tipo de expresión, esculturas, pinturas, músicas, pues muchas de las emociones, los sentimientos que uno tiene ocultos o no sabía cómo expresar, ¿no? Y bueno, yo tuve un descubrimiento, por ejemplo, con la musicoterapia. Y estudié musicoterapia y bueno, es un mundo aparte. Quería a través de la música poder ayudar a las personas que, por ejemplo, sufren enfermedades neurológicas, ¿no? Estuve trabajando con personas afectadas por el Alzheimer, el Parkinson, autismo. Y bueno, fue todo un descubrimiento, un mundo aparte. Descubrí mi segunda pasión. Qué bueno lo de la musicoterapia. Contanos un poco más de tu experiencia con este trabajo. A través de la musicoterapia poder ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que pues quizá durante años están en una burbuja, aparentemente aislados, y a través del proceso musicoterapéutico consigues que salgan de ahí, que te miren cuando no podían fijar la mirada, vuelven a sonreír cuando, por ejemplo, haces su historia musical, la
las músicas de su vida y vuelven a conectar, vuelven a sonreír, vuelven a moverse. Y bueno, en mi blog, Terapia a través de la música, ahí está toda la información que he recopilado y mi experiencia con la musicoterapia. Bueno, Yolanda, te agradezco muchísimo haber pasado por el programa. Me alegro también escuchar tus canciones. Gracias por tu tiempo, de verdad. Y me alegro de haberte reencontrado y que hayas pasado por aquí por Es lo que hay. Gracias a ti, Mecha. Bueno, terminamos entonces este programa de Es lo que hay. Espero verlos el próximo. Espero que tengan todos una buena semana. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer mucho a Elena, quiero agradecer a Yolanda por su tiempo, por responder las preguntas. Gracias a las mujeres que entrevisté y a los y las oyentes. Un abrazo y nos vemos el próximo programa de Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay.